adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, es la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Oh Señor, te adoramos, y con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Oh sí, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, es la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, es la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. 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 Y con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la.
La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 Aleluya, gloria a Dios. Bueno eres, Señor, grande eres, oh Padre celestial, por todas las bendiciones, por todas las cosas hermosas que haces en nuestra vida. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro guerrero, el que va al frente, aquel que lleva el estandarte de victoria frente a tu pueblo, Señor. Aquel del cual nos ceñimos, Señor, de esa gloria que tú traes a tu pueblo, oh Dios, y con la cual levantamos nuestras manos, porque tú las adiestras, Señor, dice este cántico, para la batalla, para la cual, Señor, sabemos que tendremos la victoria por medio tuyo, oh Dios, por medio tuyo. Gracias, Señor. Amén y amén. Wow, aleluya, amado y amada, que Dios le bendiga. Es un hermoso privilegio y un grato momento el día de hoy que tenemos de poder compartir con usted la palabra del Señor. De parte del Ministerio Fe y Milagros queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está viendo, que nos está escuchando, y queremos declarar en el nombre de Jesús, como dice la palabra del Señor, que todo cuanto desatemos en los cielos, asimismo será desatado en la tierra. Por eso yo quiero desatar en los cielos una bendición sobreabundante sobre su vida. Yo quiero desatar sanidad en su vida. Yo quiero desatar bendición para ustedes. Yo quiero desatar la sobrenaturalidad de Dios sobre su vida, su familia, en el nombre de Jesús. Y también queremos hoy darle la honra y la gloria al Señor, porque Él nos permite, es por medio de Él que usted y yo hoy estamos en esta transmisión de la palabra del Señor. Quiero aprovechar también para recordarle de que usted también es un instrumento de bendición para otros. Usted también es una persona que puede dejarse ser usada por Dios para que la palabra del Señor que hoy va a ser compartida también pueda llegar a otras vidas, también pueda llegar y transformar la vida de otras personas. Permítale a Dios que usted pueda ser usado por Él, por sus manos, por las manos del Maestro, para que usted también pueda ser de bendición para otros. Con esto le quiero comentar, amado y amada, de que usted tiene la oportunidad, sí, ahí donde usted está, de poder compartir esta palabra con otras personas. Quiero invitarle a que en este preciso instante usted pueda hacerlo, pueda enviar este enlace, este link a otras personas por medio de las redes sociales, para que cada vez más podamos alcanzar más personas para el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios por esto. Hoy quiero darle la honra y la gloria al Señor por este enorme privilegio de poder compartir con usted la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarle específicamente acerca de un tema que es necesario para usted y para mí. Es necesario para todos nosotros. Y es un nacer de nuevo. Un nacer de nuevo. Y para esto quiero que usted me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a estar adentrándonos en la palabra del Señor a partir del verso 1 al verso 15. Y vamos a tomar lo que la palabra del Señor nos dice en este capítulo 3 del libro de Juan, para que nosotros podamos hoy estar atentos a la palabra del Señor. Y hoy yo quiero decirte, amado y amada, ten un corazón dispuesto, un espíritu atento y alerta a lo que la palabra del Señor hoy quiere
revelarte. Pero antes quiero iniciar el día de hoy con una pregunta y es dirigida para ti. Y la pregunta específica es: ¿cómo te consideras a ti mismo? ¿Te consideras una buena persona? Hazte esta pregunta para ti mismo: ¿cómo me considero yo? Yo creo que muchas personas, casi que la mayoría de la humanidad, considera que somos buenas personas. Ahora bien, esto no es algo malo, esto no es algo equivocado, está bien que usted pueda considerarse buena persona. Gloria a Dios. Que usted pueda considerarse hoy una nueva persona. Yo sé que ahorita estamos teniendo algunos problemas con el fluido eléctrico, pero sé que el Señor quiere seguir hablando a su vida y vamos a seguir hablando de esto. Hoy el Señor te dice: no es únicamente quedarnos con esto. No es únicamente quedarnos con que somos buenas personas, no es únicamente considerarnos merecedores de las bendiciones de Dios por ser buenas personas. Quiero decirte lo que el Señor nos dice y lo que Jesús nos dice por medio de su palabra. Y Él nos dice que es necesario que no únicamente seamos buenas personas, sino que también aprendamos a ser aquellas personas que Dios quiere que seamos, que Dios anhela que seamos. O sea, personas que podamos vivir en el Espíritu, personas que podamos creer en Él y que podamos creer en sus obras. Gloria a Dios por esto. Y yo sé y estoy seguro que hoy el Señor nos está hablando plenamente sobre esta situación y está empezando a tocar nuestros corazones. Yo digo amén a esto, pero sí quiero plantearte una realidad. Y hay una lamentable verdad, y es que muchas personas, sean hijos de Dios o no lo sean, deciden guardar, o más bien deciden guardar los mandamientos, guardar sus obras, pero lamentablemente se ven debilitados a partir de las situaciones que se están presentando, a partir de las situaciones de vida que están teniendo. Ahora bien, aun y cuando son conocedores de la palabra de Dios, llega el momento en que esas circunstancias de vida hacen que pongan en tela de duda de que Dios es un Dios realmente poderoso, de que Dios es un Dios majestuoso. Y para poder adentrarme un poquito en esto que te estoy comentando, hermano y hermana, quiero que ya nos vayamos al libro, al Evangelio según San Juan capítulo 3, y que nos acompañes en el verso 1 y 2. Quiero leer para ti en este día. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En primer lugar, quiero comentarte algo que es importante entender. Nicodemo era un líder en medio de los judíos. Pertenecía al grupo de los fariseos, y ellos, o en el caso de Nicodemo, era un gobernante en medio de los judíos y era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un consejo y un tribunal de los judíos en el cual ellos veían situaciones, digamos, administrativas en medio de los judíos. Ahora, es importante entender que este Sanedrín solo lo conformaban personas que tenían influencia. Personas como Nicodemo, que además de ser una persona de influencia en medio de los judíos, él venía de una familia aristócrata de los judíos, personas que tenían capacidades monetarias suficientes en medio del pueblo judío. Ahora, esto de que Nicodemo era una influencia en medio del pueblo de los judíos, hacía que él tuviera una particularidad interesante, hermano y hermana, y es que Nicodemo era conocedor de la palabra de Dios.
Él conocía los libros del Antiguo Testamento, conocía la ley de Dios. Ellos tenían que ser entendidos en la palabra del Señor. Pero no era una persona que recién venía conociendo la capacidad de Dios como Dios poderoso, como un Dios todo hacedor de maravillas. Él conocía por medio de la palabra del Señor que ya Dios había hecho milagros, que ya Dios había hecho prodigios, que ya Dios había hecho cosas sorprendentes en medio del pueblo. Nicodemo no era alguien que apenas venía conociendo esto, él ya lo sabía, él esto lo tenía muy claro. Sin embargo, dice la palabra del Señor en el verso número 2, que él vino a Jesús de noche. Y vino a Jesús de noche porque él necesitaba aclararle o aclarar algo, en este caso, con Jesús. Es algo que él necesitaba aclarar. Y es importante este aspecto y quiero enfocarlo un momento ahí. Y es que dice la palabra del Señor, vino a Jesús de noche. En la noche, en este tiempo, en medio del pueblo judío, en la noche los rabinos se acercaban con las personas que querían escuchar lo que decían, ¿verdad? Lo que predicaban, y ellos aprovechaban la noche para predicar la palabra del Señor y terminaban dando una salutación final, ¿verdad? Una bendición final antes de ir a descansar. Pero Nicodemo se acercó a Jesús de noche, en ese momento especial donde Jesús se reunía con algunas personas, para indicar lo siguiente, hermano y hermana, porque Nicodemo no quería ser visto por los otros fariseos, ¿verdad? Y él quería evitar que lo vieran que estaba con Jesús aquellos que estaban en contra de Jesús. Él no quería, o más bien quería pasar desapercibido, hermano y hermana. Por eso dice la palabra del Señor que vino de noche y le preguntó a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo quería encontrar razones específicas, palpables inclusive, hermano y hermana, para demostrar a sus compañeros de Sanedrín que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Pero quiero decirte esto, amado y amada, aun y cuando Nicodemo sentía simpatía por Jesús, Nicodemo aún no estaba claro, no estaba seguro de que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, muchas veces, hermano y hermana, muchas personas pueden sentir simpatía por Dios. Pueden inclusive hablar como si fueran hijos de Dios, como si amaran realmente a Dios o a Jesús. Pero quiero decirte esto, hermano y hermana, esa simpatía no significa que realmente en su corazón creen que Él es el Hijo de Dios. De hecho, si leemos en el verso 2, Nicodemo dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuche bien esto, hermano y hermana. Nicodemo estaba diciendo sabemos. En ningún momento dijo creemos que tú vienes de Dios como maestro. Hay una diferencia abismal en esto, hermano y hermana. La humanidad sabe que existe Dios. La humanidad sabe que existe Jesús. La humanidad sabe acerca de la palabra de Dios, sabe que existe la palabra de Dios, pero muchas personas no creen realmente en Dios y en su Hijo. Y quiero decirte esto, amado y amada. Esto no es solamente para aquellas personas que no han aceptado al Señor en su corazón. Esta palabra que también Jesús le dijo a Nicodemo es una palabra que hoy está también para ti y para mí, aquellos que somos conocedores de la verdad, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Muchas veces sabemos lo que dice la palabra, muchas veces no sabemos los versos de memoria, muchas veces los tenemos pegados en la pared, los tenemos en los celulares, los tenemos de fondo de pantalla, pero ¿qué hacemos tan solo sabiendo si no tomamos esa palabra y la creemos? Porque es poder de Dios. Los fariseos tenían una creencia, amado y amada.
Y esta creencia que ellos tenían es que con hacer buenas obras, como eran personas que tenían la capacidad económica para ayudar, con hacer buenas obras o con cumplir, con ser buena persona significa esto, o con cumplir religiosamente las tradiciones judías, o sea, que esto significa el ser religioso, ellos pensaban que ya con esto podían ganar la vida eterna. Era algo que ellos tenían en ese momento, hermano y hermana, como creencia. Ellos creían que con solo hacer lo bueno, ellos creían que con solo seguir religiosamente y tradicionalmente haciendo las cosas, ya iban a tener la vida eterna. Pero quiero decirte esto, hermano y hermana, eso no es lo que nos lleva a tener la vida eterna. Quiero explicarte un poco esto, lo de los fariseos. Los fariseos consideraban, hermano y hermana, que no necesitaban creer. Y esto es duro, y esto es fuerte. Porque muchas personas el día de hoy, muchas personas que están en la iglesia, muchos que son llamados hijos de Dios, inclusive creen que no necesitan creer a los milagros de Dios. Tan solo venir a la casa, tan solo cumplir, tan solo ser responsable de venir todos los domingos, tan solo ser buena persona. Hermano, quiero decirle, eso es religiosidad. Religiosidad. Y el Señor le hizo entender a Nicodemo algo muy importante. El Señor lo que quiso hacerle entender a Nicodemo es que a él le faltaba entregarse completamente a una verdadera relación con Cristo. Sí. Y probablemente esto sea algo que tú y yo estemos necesitando hoy. No solamente venir a la iglesia, no solamente andar con tu Biblia ahí debajo del brazo, sino poder entender que necesito una relación más estrecha con Cristo. Ahora hay algo que el Señor Jesús hoy nos está diciendo, amado y amada, y Él nos está diciendo, necesitamos ver el reino. Sí, hoy quiero decirte eso a ti. Necesitas ver el reino de Dios. Necesitamos ver el reino de Dios. Y quiero que me acompañes al verso 3 y 4 de ese mismo capítulo del libro de Juan. El Evangelio según San Juan, dice la palabra del Señor, lo leo para ti. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Gloria a Dios por su palabra. Nosotros comprendemos que el Señor estaba tratando de hablarle no de manera literal, no literalmente. Pero sí quiero aclararte algo hoy, hermano y hermana. Jesús anhela que tú y yo encontremos el reino. Jesús quiere que tú y yo hoy podamos ver el reino de Dios. Ahora la pregunta aquí es, hermano y hermana, ¿cómo podemos hacer entonces para poder ver el reino de Dios? ¿Sabes qué significa ver el reino de Dios? Significa que tú hoy, en vida, aquí donde tú estás, puedas empezar a ver las maravillas que Dios hace en medio de las personas, en medio de las situaciones. Que podamos ver los milagros, que podamos ver los prodigios, que podamos recibir los testimonios que tenemos de un Dios vivo, de un Dios creador, de un Dios diseñador, de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso, de un Dios sobrenatural. Un Dios que está dispuesto a hacer grandes cosas para aquellos que le creen. Pero Jesús nos está diciendo hoy, de la misma manera como le dijo a Nicodemo, y Jesús te lo está diciendo hoy a ti, necesitamos, antes de ver las cosas del reino, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo, cuando escuchó esto, amado y amada, él lo tomó en esa literalidad que Jesús lo dijo,
Y con un conocimiento humano, con un raciocinio humano, le hizo la consulta al Señor. ¿Cómo es posible que yo, siendo viejo, pueda de nuevo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Nicodemo era un hombre que tenía clara o conocía la palabra de Dios. Pero a Nicodemo le estaba haciendo falta algo, hermano y hermana. Y eso se llama revelación. Y es que cuando estamos en religiosidad, cuando simplemente tomamos la palabra para simplemente leerla o repetirla, y no tomamos la palabra para leerla, para aprenderla, para traerla a nuestro corazón y para ponerla en práctica, que es diferente. Cuando simplemente somos religiosos, de que nos decimos, voy a leer un verso todos los días del año, pero cuando yo leo ese verso nada pasa. Se vuelve una carrera contra mí mismo, porque yo me prometí, porque yo le prometí a Dios que iba a leer un versículo todos los días del año. Y se vuelve más un mero compromiso. Se vuelve más una carrera por cumplir lo que yo dije. Pero más allá de esto, lo que debemos de hacer, hermano y hermana, es que cuando vayamos a la palabra del Señor, cuando la abrimos, cuando vamos a leerla, le pidamos al Señor entendimiento y revelación, porque esto es lo que hace que empiece a darse un cambio. Porque esto es lo que permite que nosotros empecemos a cambiar. Ahora, Jesús quería que Nicodemo recibiera esa revelación. Sí. Jesús le dijo a él, necesitamos nacer de nuevo. Pero Jesús quería que Nicodemo entendiera eso por revelación. Nicodemo estaba tratando de buscarle, como decimos en nuestro país, el famoso dicho, trataba de buscarle la comba al palo. Trataba de estarle buscando cómo podía hacer para que calzara esa frase de nacer de nuevo en una realidad. Ahora, su tradición, su religiosidad, la de Nicodemo, le impidió comprender claramente y recibir esa revelación de Jesús. El nacer de nuevo, hermano y hermana, implica que tú y yo debemos establecer un cambio completo en nuestra vida. Sí, un cambio pleno y total en nuestra vida. Para poder ver el reino de Dios necesitamos cambiar nuestra vida pasada a una nueva vida. Tenemos que cambiar nuestra vida religiosa y religiosa y tradicional a una vida en el Espíritu. A una vida en el Espíritu. Hermano y hermana, que los pasos que tú vayas a dar, los pasos que vayamos a dar día con día, que sean pasos dados en el Espíritu, comprendiendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El nacer de nuevo en el griego original, esto me llamó mucho la atención, comprenderlo de esta manera. El nacer de nuevo, en la traducción del griego original, lo describe de tres formas. Número uno, como una nueva creación. Una nueva creación significa no es lo mismo de antes. No es lo mismo, para que sea una nueva creación, yo no voy a crear algo igual a lo de antes. Tiene que ser algo nuevo, algo diferente. Segundo, también lo describe como algo que vuelve a comenzar. Algo nuevo, algo que comienza es algo nuevo. Yo no puedo comenzar en la misma carrera que ya hice anteriormente o que ya corrí. No puedo empezar a vivir lo mismo que ya había vivido anteriormente. Es un nuevo comienzo. Y tercero, el nacer de nuevo describe como algo que viene de arriba. Sí, y es que este nacer de nuevo no es algo de aquí, hermano y hermana, no es algo terrenal, no es algo físico. Nicodemo estaba buscando esa evidencia física. Nicodemo estaba tratando de entender por su raciocinio esa evidencia palpable, pero el Señor le estaba diciendo no es algo físico, es algo que viene de arriba, es un nacer de nuevo que viene de Dios para tu vida y para la mía.
Y dice la palabra del Señor que los fariseos consideraban que el nacer de nuevo era solo para aquellas personas que no conocían de Jesús. En otras palabras, en aquel momento era para los gentiles. Los fariseos decían, no, los únicos que necesitan nacer de nuevo son los gentiles. Pero quiero decirte esto: Jesús no le estaba diciendo esto a un gentil. Jesús le estaba dando esta palabra, esta revelación de Dios a un judío, a un conocedor de la palabra, a alguien que sabía los prodigios, los milagros que había hecho Jehová de los ejércitos sobre el pueblo judío. Esto significa, hermano y hermana, que el Señor hoy nos está hablando a ti y a mí, conocedores de la palabra del Señor. Asimismo, como le estaba hablando a Nicodemo, nos está hablando a ti y a mí. Jesús anhelaba que Nicodemo no solamente pudiera comprender la necesidad de nacer de nuevo, sino que también, hermano y hermana, Nicodemo la pudiera aceptar. Y esto es una diferencia grande. Es una diferencia amplia. Sí, muchas veces venimos a la casa y comprendemos la palabra que se está dando, pero quiero decirte esto: no la aceptamos. Venimos a la casa de Dios y Dios habla nuestras vidas y entendemos todo lo que nos dice el Señor, pero nos vamos de la casa, nos vamos de la iglesia sin aceptar lo que ya el Señor nos dijo, sin aceptar esa palabra que ya Él nos ha dicho. Y hoy el Señor nos está enseñando de que Él anhela que tú y yo comprendamos el nacer de nuevo, pero que también lo aceptemos, que lo aceptemos. Ahora bien, Nicodemo no era un mal hombre. Él no era una persona reconocidamente pecadora, sino lo que Jesús quería es que Nicodemo pudiera aceptar la necesidad del renacer de Jesucristo en su vida. Y ese renacer implicaba dejar atrás la religiosidad, dejar atrás la tradición y empezar a vivir una experiencia en el Espíritu. Experiencia en el Espíritu, amado y amada, que nos va a permitir a ti y a mí llegar a entender, a ver, a experimentar claramente el reino de Dios. Porque así lo decía el Señor Jesús: es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y quiero decirte algo: Jesús dijo: yo he aquí que el reino de Dios ha venido a la tierra. Y mucha gente no entendía nuevamente esto, hermano y hermana, por esa falta de revelación. Porque no entendían claramente que el reino de Dios era Jesús en la tierra. Era el canal por el cual Dios iba a utilizar Jesucristo para hacer milagros en las personas, para transformar vidas, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Y Jesús dijo: he aquí que el reino de Dios os ha acercado, o sea, ha llegado. Pero para poder entender, para poder ver el reino de Dios, dice Jesús, necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué significa esto, hermano y hermana? Que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, para que tú me aceptes a mí como el Hijo de Dios, como el Maestro, tienes que primero nacer de nuevo. Porque si no, entonces, Nicodemo, no vas a poder ver que yo soy el reino de Dios, que las obras que yo hago son del reino de Dios. Y amado y amada, quiero decirte esto: muchas veces nosotros nos perdemos de ver la sobrenaturalidad de Dios, perdemos la bendición de ver el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a nacer de nuevo, porque no hemos aprendido a cambiar nuestra vida de antes, porque no hemos aprendido a creer en Él. Y esto me lleva a otro punto, hermano y hermana: una duda constante, ¿sí? Hay personas que viven en una duda constante y plena. Vaya conmigo, por favor, al verso 8 de ese mismo capítulo 3. Verso 8
del 8 al 10, voy a leer para usted. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¡Wow! Hermano, ¡wow! Uf, me siento como en el round número 12, hermano, en medio de un encuentro boxístico. Cuando viene el último golpe y te tumba la lona. Así mismo le dijo Jesús a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, aún en ese preciso instante, en el verso 9, cuando Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo aún en ese momento estaba tratando de utilizar su raciocinio, tratando de darle un significado humano, amado y amada. Un significado humano a lo que Jesús estaba diciendo. Y la duda de él fue: ¿cómo es posible que esto pase? Quiero decirte esto, mi querido amado y amada. Muchas veces nosotros, hijos de Dios, conocedores de la palabra del Señor, muchas veces vemos que pasa un milagro, escuchamos que sucede algo maravilloso del Señor, nos dicen que algo grande va a pasar, pero viene la duda a nosotros y nos hacemos la misma pregunta que dice Nicodemo: ¿cómo es posible que esto pase? Y el Señor en ese instante se acerca a nosotros y nos dice: ¿cómo tú, sabiendo y conociendo la palabra del Señor, no sabes esto? ¿Cómo tú, sabiendo que tienes la palabra del Señor, que has escuchado la palabra, que has entendido lo que se te ha predicado, cómo no sabes esto? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos hecho esta pregunta? Vemos que Dios actúa en las personas, vemos que Dios hace maravillas en medio de la gente. Pero en vez de creer con nuestro corazón, empezamos a buscarle sentido lógico, empezamos a buscarle significado humano a lo que está pasando. Y quiero decirte esto, amado y amada, el día de hoy. Muchas veces nos damos cuenta de que Dios obra milagros y maravillas y tratamos de buscarle la razón lógica a esto. No, es que eso lo que pasó fue que esa persona no estaba con problemas, o estaba más bien con problemas económicos, pero no fue que vino una bendición de Dios, fue que alguien que ya sabía que estaba con problemas económicos vino y le regaló algo para que comiera. Empezamos a buscarle un sentido lógico a las cosas y olvidamos creer en lo que la palabra del Señor dice, que aún el justo por la fe vivirá. Porque si esa persona que estaba en esa circunstancia difícil era una persona que le creía la palabra del Señor, que creía que el Señor era su proveedor, que creía que el Señor le iba a dar lo que necesitaba, hermano y hermana, el Señor necesita eso en medio del pueblo para empezar a obrar milagros en las personas. Y el Señor va a poner a alguien, en el corazón de alguien, la necesidad de ir a comprar algo para ir y bendecir a sus hijos. Eso es lo que tú y yo debemos de creer. No debemos de buscarle un camino que no es, o un camino lógico a eso. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta, hermano, y hemos tratado de buscarle ese significado humano? Pero Jesús le explica a Nicodemo que todo lo que es del Espíritu no tiene sentido. Todo lo que proviene del Espíritu no tiene sentido. Wow, hermano y hermana, esto para alguien que piensa en su raciocinio humano no es comprensible. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que ven a las personas que están en el Espíritu piensan que es locura. Sí, porque no logran hacer como calce un significado humano en medio de algo espiritual, en medio de algo sobrenatural.
Ahora bien, volviendo a las Escrituras, cuando ahí decía, el viento sopla. Cuando Jesús le estaba diciendo esto a Nicodemo, le estaba hablando no del viento literal que nosotros conocemos, que sentimos, que oímos. El Señor le estaba hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Y haciendo la analogía con el viento, decía que el viento es algo que se oye, pero que no sabes de dónde proviene. No sabes de dónde viene o cómo hace para venir. Entonces, podemos oír tú y yo que el viento sopla, sí, que el viento, vamos caminando por el parque y escuchamos el viento cómo mueve las ramas de los árboles, cómo hace un sonido, pero no podemos ver cómo hace para soplar o de dónde proviene, pero sí sabemos que ahí está, porque lo percibimos. Jesús estaba tratando de hacerle entender a Nicodemo que vivir en el Espíritu, que recibir al Espíritu de Dios en nuestra vida es como el viento. El Espíritu de Dios se siente cuando viene a tu vida. Tú sientes en tu corazón algo por dentro que te quema. Inclusive tú empiezas a sentir tu piel cómo se estremece cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, pero no sabes de dónde viene. Ni tampoco sabes cómo es que va a actuar el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque lo del Espíritu no tiene sentido lógico, no tiene significado humano. Cuando el Espíritu actúa en nuestra vida y en la de otros, no tenemos que buscar las respuestas humanas. No debemos de buscarle el significado humano a esto. Debemos de entender que el Espíritu de Dios se mueve bajo su propia voluntad, la cual es la voluntad de Dios. No podemos venir nosotros con un pensamiento predispuesto para decir, el Espíritu Santo va a hacer esto, o el Espíritu Santo solo va a hacer esto. No, hermano y hermana, lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera era que abriera su entendimiento ahí para saber de que el reino de Dios actúa en lo espiritual y que lo espiritual tiene que ser recibido, aceptado. Nicodemo, aún conociendo la palabra de Dios, ponía en tela de duda lo que Jesús le decía. Ahora muchos de nosotros, siendo conocedores de la palabra del Señor, hermano y hermana, tengo que decirte esto hoy, en este día. Muchos de nosotros siendo conocedores de la palabra de Dios, habiendo entendido, habiéndola conocido la palabra del Señor, en ocasiones nos preguntamos, ¿cómo es posible que estas cosas sorprendentes de parte de Dios sucedan? Quiero contarte algo. En una oportunidad escuché un testimonio sorprendente. Lo escuché, quiero decirte esto, no lo viví, no lo vi en un video. Escuché el testimonio de una persona contando de que estaba en una campaña grande en un lugar de África. Estaba predicando. Una persona, un grupo de pastores estaban predicando y en el momento de la administración, el que estaba hablando, el pastor principal que estaba hablando, él decía, hemos llegado al momento en el que vamos a orar por milagros del Señor en este lugar. Y cientos de personas empezaron a pasar adelante. Y había uno de los pastores en ese grupo de hermanos que estaba detrás orando por las personas. Y en un momento dice que él vio a una persona que desde atrás empezó a caminar para venir al frente. Y el pastor principal volvió a ver a esa persona y le dijo, hoy Dios tiene un milagro para ti, créelo, no sé qué es, pero créelo. Cuando dice que en ese momento el Espíritu Santo habló al corazón de este pastor y le dijo, esa persona tiene un problema físico, no tiene un antebrazo, su brazo llega hasta aquí. Y esa persona pasó adelante porque creía en su corazón fervientemente que Dios iba a hacer un milagro poderoso en ese lugar.
de que Dios le iba a hacer crecer el resto de su brazo. Hoy tú puedes estar ahí escuchando lo que te estoy diciendo y decir, eso es imposible. Eso es imposible. Si yo quiero decirte esto hoy, hermano y hermana, si logramos darle significado humano a estas cosas, vamos a darnos cuenta que es imposible. Pero si tú y yo empezamos a verlo con una mirada sobrenatural, empezamos a ver que las cosas empiecen a suceder. Y quiero decirte esto, este testimonio decía que en el momento en que esa persona iba dando pasos hacia el frente, la gente del lado que veía cuando esa persona iba caminando, caían en el suelo, impactados de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué, amado y amada? Porque esa persona, conforme iba caminando hacia el frente, el Señor iba empezando a mostrar cómo le iba creciendo su antebrazo. A tal punto, hermano y hermana, que cuando llegó al frente, sus dedos brotaron de su mano. Dice este pastor en este testimonio que eso fue algo maravilloso del Señor, porque todos pudieron ver ese milagro. Ahora quiero decirte esto. Sabes, yo en mi corazón creo al Señor por esos milagros aquí en esta tierra. Creo al Señor por milagros como esos aquí en esta tierra. Yo creo, no lo vi. Me lo contaron en un testimonio, pero le creo al Señor. Yo no me pongo a decir, oye, hermano y hermana, eso es imposible. El Señor, eso es algo que humanamente no es posible. La ciencia dice que eso no se puede hacer mientras una persona camina de atrás para adelante. Pero quiero decirte esto, hoy el Señor lo que quiere hacernos entender es que dejemos el pensamiento como el de Nicodemo, que no dudemos, sino que creamos en sus milagros. Aleluya. Dice la palabra del Señor, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hoy yo quiero darte, amado y amada, un humilde consejo. Hoy quiero motivarte. Sabes, un consejo yo digo algo en un consejo y ese consejo o se toma o se deja, pero no quiero que lo tomes o lo dejes, quiero que lo tomes. Hoy quiero motivar tu espíritu en algo. Cada vez que tú escuches un testimonio de lo que el Señor hace, sea así de grande como ese que te comenté o algo inclusive hasta pequeño, sabes, hoy yo quiero motivarte a que tú creas en fe en esto. Que tú creas en fe en esto. Cuando ves un testimonio, cuando ves un actuar del Espíritu Santo en medio de la iglesia, cree que el Señor está actuando. No te pongas a dudar como Nicodemo. No dudes de la obra de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, aparte de nacer de nuevo, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario creer en lo celestial. Es necesario creer en lo sobrenatural. Es necesario creer en lo espiritual. Ve conmigo, por favor, al verso 11 y 12 de ese mismo capítulo 3 del libro de Juan. Verso 11 y 12. Voy a leer para ti, dice la palabra del Señor. Juan 3, 11 y 12. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Wow, hermano, hermana, sabes, Jesús estaba tratando por todos los medios de que Nicodemo dejara a un lado su religiosidad. Jesús estaba tratando por todos los medios de que Nicodemo cambiara su pensamiento, naciera de nuevo en su mente y su corazón para poder entender las cosas celestiales. Hoy quiero decirte esto, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado a nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha traído palabra a tu vida? Muchas veces han sido una, han sido dos, han sido tres y palabra directa en que te ha hablado a ti por tu nombre. Así como Jesús estaba tratando una, dos y tres veces de decirle a Nicodemo, Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo. Si no recibes
lo que yo te digo como testimonio, entonces ¿cómo vas a recibir las cosas celestiales? Entonces ¿cómo vas a ver el reino de Dios? Entonces ¿cómo vas a ver los milagros? ¿Cómo vas a aceptar los milagros? Si no creemos en primera instancia lo que Dios hace, hermano y hermana, quiero decirte, no seremos capaces de ver el reino de Dios. Y quiero hablarte sobre esto. Muchas personas, muchos cristianos dicen, es que no sé qué pasa, yo no veo milagros en mi vida, o inclusive voy a la iglesia, pero no veo milagros en medio de la iglesia. No veo el mover espiritual en medio de la iglesia. La gente ya no testifica, yo no veo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Amado y amada, es que la casa de Dios, el pueblo de Dios, estamos ahora en la actualidad tratando de entender con un raciocinio humano las cosas de Dios. Y eso no es posible. Si no creemos en primera instancia lo que Dios hace, no seremos capaces de ver el reino de Dios. No seremos capaces de ver cómo el Señor levanta al necesitado. No seremos capaces de ver cómo el Señor levanta a alguien de su cama, en su lecho de muerte o de enfermedad, y lo levanta, sanando su vida. Pero Jesús exhortó a Nicodemo, indicándole que Él le daba las evidencias, que Jesús le mostraba los testimonios, que Jesús le mostraba sobre lo que Dios hacía en medio de su Hijo para con el pueblo. Pero ni Nicodemo, ni los fariseos estaban dispuestos a aceptar y a creer este testimonio. Quiero decirte esto, hermano y hermana. Hay personas que han escuchado un testimonio del Señor, de una persona contando un testimonio, y ¿sabes qué dicen después de que lo escuchan? Ah, no, yo no creo eso. Ah, no, yo eso no lo creo. Eso me parece fantasioso. Muchas personas, mucho pueblo de Dios creen que es fantasía. Como decía la palabra del Señor, y se lo mencioné anteriormente, creen que es locura. Creen que muchas personas se están inventando una historia. Pero Nicodemo ni los fariseos estaban dispuestos a aceptar o a creer en ese testimonio. Muchas veces venimos a la casa de Dios, recibimos los testimonios de las cosas poderosas que Dios está haciendo, o estamos en algún lugar, inclusive, hermano y hermana, donde vemos que el Señor está haciendo un milagro, está obrando una sanidad o algo así. Y quiero decirte esto, y decimos aleluya, y decimos gloria a Dios, y decimos qué bendición. Pero en realidad en nuestro corazón no estamos creyendo que eso de verdad ha sucedido o esté sucediendo. Muchas personas, en el momento en que hay un mover del Espíritu Santo en medio de la casa, ¿sabes qué hacen? Se ponen a ver para el techo, porque prefieren ver para el techo. Creen más en el color del techo, creen más que ahí hay un techo, en vez de creer que al frente está el Espíritu Santo haciendo su obra. Cuando no creemos las obras que el Señor está haciendo, los milagros que Él está haciendo, no aceptamos eso como una verdad. ¿Y sabes qué? Lo desacreditamos para nosotros. Desacreditamos esa verdad en nuestra vida. Porque entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando tú estés en una situación difícil, cuando tú estés en una circunstancia complicada, donde necesites un milagro de Dios, donde necesites algo del Señor, una sanidad del Padre, ¿sabes qué va a pasar? No vas a creerla. Y vas a preferir otras opciones, y vas a preferir tomar otros caminos, en vez de ir a la presencia del Señor y decir: Señor, yo creo por tu sanidad a mi vida. Señor, yo creo por tu libertad a mi vida. Señor, yo creo por lo que tú tienes para mí, las bendiciones que tienes para mí. Pero cuando no lo creemos, lo desacreditamos, y cuando ya lo necesitamos para nosotros, no viene. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo: si no crees a los testimonios que te he dicho, los cuales fueron hechos aquí en la tierra, entonces ¿cómo vas a creer aquellas cosas que son celestiales? ¿Cómo vas a creer aquellas cosas en las que no se ven?
Si no crees a las cosas que se ven aquí, si no crees a las cosas que se dicen como testimonio palpable de lo que se ha hecho, entonces ¿cómo vas a creer a las cosas que no se ven? ¿Cómo vas a creer a lo que la palabra del Señor nos dice cuando Él dice que Él es nuestro proveedor en todo? Cuando la palabra del Señor nos dice que Dios va al frente nuestro. Cuando la palabra del Señor nos dice que Dios es un Dios hacedor de milagros. Eso significa, hermano, hermana, que si tú y yo no somos capaces de creer a aquellas cosas que vemos o que oímos de las grandezas de Dios, entonces no podremos creer o tener la posibilidad de creer en lo celestial. Y quiero decirte esto, cuando no las creemos, no las vemos. Y por eso hay muchas personas que vienen a la casa del Señor a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y Dios hace cosas en la casa, pero ¿sabes qué sucede? No las creen y no las pueden ver. Cuando en muchas oportunidades hemos desatado la sobrenaturalidad de Dios y decimos, hoy hay un ejército de ángeles en este lugar. Y yo los puedo ver moviendo sus alas en este lugar. Pero hay personas que vienen a la casa y no lo pueden ver. Pero no lo pueden ver, ¿sabes por qué? Porque las cosas celestiales son del Espíritu y se ven con los ojos del Espíritu. No se ven con los ojos naturales. No se ven dándole un significado humano. Cuando tú anheles ver el reino del Señor, el reino de Dios, ¿sabes? Quiero decirte esto, hermano, tienes que empezar primero a nacer de nuevo, que es hacer un nuevo comienzo, que es dejar atrás lo que yo era antes para empezar a creer en esto. Yo no sé si hoy tú crees conmigo, por ejemplo, en ese testimonio que te dije de ver personas donde creen fervientemente en su corazón y sale una extremidad, o ver personas que entran postradas y se levantan, o ver personas que no escuchan y de repente escuchan, o personas que necesitan y de repente el Señor les provee. Para poder hacer esto debemos de creer a eso y venir con la expectativa a la casa de Dios, de decir, Señor, hoy yo vengo con la expectativa, creyendo en tu corazón de que voy a ver un milagro, de que voy a ver un prodigio, de que voy a ver cosas grandes. Y créelo para tu vida, porque cuando tú estés en necesidad, el Señor va a obrar un milagro en tu corazón. Quiero hoy terminar diciendo lo siguiente: en la actualidad nos hemos vuelto personas, la sociedad se ha vuelto una sociedad en la que requieren constatar de manera visual algo para poderle dar una explicación racional y humana a lo que sucede. Sí, hoy tú y yo tenemos un dispositivo en nuestra mano. Y muchas veces hay personas que nos cuentan, uy, ¿sabes viste lo que pasó? No vi, ¿qué pasó? Te lo paso para que lo veas. Y hasta que no lo vemos, no entendemos ni creemos. ¿Sabes? Hoy el Señor te está diciendo a ti, hermano y hermana, como lo mismo le dijo a Nicodemo, si no crees a las cosas terrenales, a las cosas que te digo, a los testimonios que te doy, entonces ¿cómo vas a creer en las cosas del reino? Jesús quería que Nicodemo pudiera cruzar esa línea y dejar atrás lo religioso, lo tradicional, lo humano, para pasar a una esfera en lo espiritual y deleitarse de las mayores y grandes bendiciones que tiene Dios para nosotros. Jesús anhelaba que Nicodemo pudiera recibir a Jesús como el Hijo de Dios, como el Maestro, sin importar en lo tradicional, sin importar lo que le dijeran los fariseos, y que pudiera empezar a vivir una vida en el Espíritu. Hoy quiero decirte esto, hermano y hermana, Jesús anhela eso también para ti. Jesús quiere eso para ti. Jesús no quiere que seas un Nicodemo, que dudes, que preguntes, que no crea, sino al revés. Jesús quiere que seas una persona que crea, que le creas a Él, que decidas ser diferente, nacer de nuevo, para que puedas ver el reino de Dios.
Pero antes que estas dos cosas, Jesús quería que Nicodemo aceptara la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios y que por medio de él había milagros que se daban para que él pudiera recibir un galardón. Jesús no quería ni asustar a Nicodemo. Jesús no quería sorprender a Nicodemo. No, lo que Jesús quería era que Nicodemo pudiera entender y comprender que había un galardón para él. Y era entrar en el reino de los cielos. Y era tener una vida eterna. Porque quiero decirte esto, según Juan capítulo 3, verso 5. Si tú y yo no decidimos nacer de nuevo, si tú y yo no decidimos hacer ese cambio, si tú y yo no hacemos ese nuevo comienzo verdadero en el Espíritu, entonces no podremos tener la vida eterna. Dice el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy, hermano y hermana, es importante entender esto. Tú y yo debemos de movernos, debemos de nacer de nuevo. Hoy el Señor nos está diciendo: no seamos religiosos más, no seamos tradicionalistas, ya no más. Vivamos en el Espíritu, pero para vivir en el Espíritu necesito nacer de nuevo. Necesito desapegarme de lo religioso, de lo tradicional, para empezar a vivir una vida en el Espíritu, creyendo en lo que Dios hace, creyendo en los testimonios de Dios, creyendo en los milagros de Dios, para que tú los puedas ver. Porque si no, hermano y hermana, no podremos ver el reino de los cielos y no podremos tener esa vida eterna. Hoy quiero orar por ti. ¿Sabes? Porque estoy seguro de que el Señor ha hablado a nuestras vidas. De que el Señor hoy nos está diciendo, así como le dijo a Nicodemo, Nicodemo, y te lo dice a ti y a mí. Y nos dice: ¿cómo vas a entender lo espiritual? ¿Cómo vas a aceptar lo celestial si antes no crees en los testimonios que suceden aquí? Hoy quiero decirte esto, hermano y hermana, es importante dejar atrás todo esto y empezar a nacer de nuevo hoy. Quiero orar por ti. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y quiero orar, quiero hacer esta oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tu palabra ha sido clara, Señor. Hoy tu palabra ha sido directa, oh Dios. Y esa palabra ha venido a nuestro corazón para decirnos que hay algo que tenemos que hacer, que hay un cambio que tenemos que hacer. Así como Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas cambiar tu vida, necesitas nacer de nuevo, necesitas ser diferente para poder ver el reino de los cielos, Señor. Hoy yo oro por todos aquellos hijos e hijas tuyos, Señor, que anhelan ver tu reino, que anhelan ver tu presencia, que anhelan ver tu Espíritu, Señor. Pero en el nombre de Jesús, oh Dios, háblales a su corazón. Permite que llegue la palabra hasta lo más profundo para que puedan entender, oh Dios, de que tienen que cambiar, de que tienen que nacer de nuevo, de que tienen que modificar su estilo de vida religiosa a un estilo de vida en el Espíritu de Dios. Para poder entender, para poder creer y aceptar lo que el Señor está por hacer en sus vidas. Padre, que no seamos como un Nicodemo que empieza a dudar, que empieza a preguntar, que empieza a buscar un significado humano. No, Señor, queremos ser aquellos que a la primera crea tu poder, que a la primera crea los milagros, que a la primera cree en su corazón y dice: Señor, tú vas a hacer una obra, Señor, tú vas a hacer un milagro, Señor, tú vas a hacer algo grandioso. Y que no simplemente estemos a la expectativa buscando una comprensión humana de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Porque, oh Dios, quiero tener comprensión clara y creer en lo sobrenatural. Quiero creer en lo celestial. Quiero creer en todo lo que tú haces, Señor. Por eso no quiero quedarme atrás
como esos fariseos que tan solo por buenas obras y por cumplimiento religioso creían que iban a tener la vida eterna. No, hoy por tu palabra nos dices que para poder tener la vida eterna debo de nacer de nuevo, debo de aceptar lo espiritual, debo de aceptar lo sobrenatural que proviene de ti, Señor, porque solo así podré, Padre, tener claridad de que el reino de Dios está en este lugar. Padre, abre el entendimiento, abre los ojos espirituales de tus hijos para que hoy ellos puedan aceptar tu palabra, Padre. Y queremos, Señor, pedirte perdón si en algún momento, Dios, hemos dudado a tu palabra. Si en algún momento hemos dudado, Señor, de tus obras y de tus milagros, Padre, permítenos hoy creer. Permítenos hoy creer y aceptar, Señor, que eres tú el que estás obrando milagros en esta tierra, que eres tú, Señor, el que vas a hacer cosas maravillosas. Yo lo creo, Señor, porque ya está ahí por llegar, ya está por venir, Señor. La circunstancia que estamos viviendo, la circunstancia mundial que estamos viviendo es solo pasajera, porque lo que ha de venir es la gloria de Dios y esa será para siempre. En el nombre de Jesús. Y yo creo a esto, Señor, porque es tu palabra la que nos lo enseña, porque es tu palabra la que nos lo dice. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, declaramos en que nuestra vida empieza a hacer un cambio, empieza a haber una renovación. Ahí donde estás, en el lugar donde tú te encuentras hoy viendo esto, yo quiero decirte algo. El Señor hoy te está diciendo: hay un milagro para tu vida, hay algo bueno para tu vida. Si hay algo que tú estás viviendo, una situación difícil, cree que el Señor va a ser el hacedor de milagros sobre tu vida. Cree que el Señor va a traer un ambiente nuevo a tu vida. Ahí donde tú estás, ahí en el lugar donde tú estás viendo esta transmisión, hay un ambiente del Espíritu, como si tú estuvieras en el cielo. Un ambiente de milagros, un ambiente de prodigios. Padre, agradecemos tu presencia en este día. Gracias por tu palabra en medio nuestro. En el nombre de Jesús, creemos a tu palabra, creemos a tu poder, creemos a tu gloria, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén. Amado y amada, en este día quiero decirte, gloria a Dios a la palabra que el Señor ha traído. Usa esta palabra para que sea una columna en tu vida. Crea al poder de Dios, crea la magnificencia del Señor, y Él obrará milagros portentosos en tu vida. Y tú nos puedes devolver ahí al Facebook de Ministerio Fe y Milagros el testimonio que Dios ha hecho en tu vida, porque nos agradaría conocerlo, y no solo conocerlo por conocerlo, sino seguir creyendo de que Dios hace cosas milagrosas en medio nuestro. Sabes, quiero bendecirte, darte las gracias por acompañarnos, y vamos a despedir este tiempo con un cántico de adoración. Así que Dios te bendiga, y te recordamos que de hoy en 8 días tenemos servicio presencial en esta casa. Ven a la expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida y en la vida de otros en este servicio presencial del próximo domingo. Y de la misma manera el miércoles también tenemos transmisión por Facebook Live de Ministerios Fe y Milagros. Dios te bendiga, amado y amada, y comparta esta palabra con otras personas. Te damos honra y gloria a ti, oh Dios, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, Señor. Aleluya, gloria a ti, Padre. Oh Señor, hay una atmósfera del Señor en este lugar. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu
Levanta tus manos. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Abre tus ojos y mira el reino. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Hoy te adoramos, Señor. Hoy queremos ver tu reino, Señor. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Oh, los milagros de Dios están. Es evidente tu mover. Tu espíritu está